de la organización Montonero, con rango de combatiente, que participó en acciones armadas. La idea era la idea de la imposición. Nosotros le imponemos al otro lo que tiene que pensar, nosotros le imponemos una idea de hombre nuevo, de sociedad distinta, y somos dueños de la verdad. Éramos fundamentalistas. ¿Vos fuiste montonera, Patricia Bullrich? Antes de ser Patricia Bullrich, esta Patricia Bullrich que nosotros conocemos, cuando era joven, era Carolina Serrano. ¿Sabe quién era Carolina Serrano? El nombre ficticio de una persona. El nombre de guerra, cuando ella era de la juventud peronista, Montonero. Y pensábamos que la violencia era el camino a la liberación, que debíamos ser un hombre nuevo, que debíamos hacer las cosas, dar un valor, la democracia para los jóvenes, la juventud. Recuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era No somos putos, no somos polaperos, somos soldados de Fari Montonero. ¿Sabe armar bombas? Alguna vez armé una molotov. Entonces tienes una relación de toda la vida con Patricia. Sí, ella está en Montoneros. Sí. Para el inconsciente queda como que la montonera fue Cristina, en verdad la montonera fue Bullrich. Comenzando con su árbol genealógico, encontramos que Bullrich tiene antepasados emblemáticos, como Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las provincias del Río de la Plata, y Honorio Pueyrredón, ministro del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Ya en su adolescencia, se afiliaría al partido peronista más extremista, denominado Montoneros, con el que se la conoció con un nombre clave, Carolina Serrano. Ahí mismo, en Montoneros, encuentra a su mentor, un tal Mauricio Zarzuela, quien fue el maestro de Patricia Bullrich y él mismo relata era flor de guerrillera. Ahí conocería a quien sería su futuro cuñado, Rodolfo Galimberti, que no me voy a detener en hablar sobre él, pero sí que sepas que fue un guerrillero de Montoneros, más específicamente de la columna norte, donde básicamente toda su vida se jactó de secuestrar personas, cobrar rescates y después tener alianzas con, digámosle, mucha gente corrupta. Volviendo a Patricia, también tenemos vínculos con Dante Gullo, quien era un referente de Montoneros que luchó por el regreso de Juan Domingo Perón al país, pero que así y todo se jactó también de estar en muchos ataques terroristas. Por supuesto, desde ya te voy anticipando que muchos de estos montoneros al día de hoy siguen teniendo cargos políticos, como por ejemplo este mismo Dante Gullo, que fue diputado en el 2007 representando al kirchnerismo. Pero para que vayas comprendiendo, no hay límites de fronteras políticas. Acá, por ejemplo, te muestro a Todesca, que por supuesto fue montonero y en su momento fue el titular del INDEC en el macrismo. Pero bueno, volvamos a Patricia. Ella se encargaba mayormente de la logística de estos secuestros que organizaban estas bandas delictivas. Uno de los más conocidos es el secuestro a los hermanos Born, en el que se pagaron como rescate 60 millones de dólares, que al día de hoy serán alrededor de unos 200 millones de dólares. Este secuestro se lo conoció con la carátula de Operación Mellizas. Vale aclarar que estos secuestros extorsivos eran realizados por gente que hoy tenemos al día a día en nuestra pantalla televisiva, como por ejemplo Horacio Berbisky, Francisco Urondo, Juan Gelman, Rodolfo Walsh, Leopoldo Moró, Carlos Ulanowski, Martín Caparros, Pablo Giuliani, Goyo Levenson, por supuesto Mario Firmenich. Según el diario La Opinión, informaba que desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 23 de marzo de 1976, el terrorismo ha causado 1.358 muertes, por supuesto, policías, sindicalistas, políticos, fuerzas armadas, civiles, de todo. Un dato muy importante es que hubo más de 6.500 atentados sin condena alguna. Por supuesto, estando en una democracia y en un Estado de Derecho. Estamos hablando todo esto hasta antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A todo esto, en un secuestro que no resultó como se esperaba para estos montoneros, de los 5 integrantes, entre ellos Patricia Bullrich, 4 mueren.
justamente ella se salva y se escapa, pero es detenida al poco tiempo y termina presa en la cárcel de Devoto. A partir de la asunción de los militares en el poder, el 3 de marzo de 1977, Patricia Bullrich y su compañero Marcelo Pancho Laguieri partían hacia el exilio, por supuesto con documentos falsos, se van a Colonia, Uruguay, de ahí a Brasil, pero su militancia no termina allí porque Patricia sigue su cuadro orgánico de montoneros en el exterior, más específicamente en París, hasta su retorno en febrero de 1979, cuando Galimberti, ¿se acuerdan? Su cuñado en ese entonces, comanda una nueva ruptura de montoneros llevando con él a Julieta y a Patricia. Julieta, la hermana de Patricia. En su retorno, Patricia se da cuenta de que tenía que gestar nuevas alianzas políticas si quería triunfar en este mundo tan siniestro, y es entonces que gesta una nueva alianza. Mejor dicho, busca a alguien que la apadrine, y ya no era más Galimberti. Ahora pasaba a ser Antonio Cafiero. Como dirigente de la Juventud Peronista, acá podemos leer cómo nos relata que está apoyando al Frente Renovador, que creemos que aquí hay una discusión de proyectos, de estrategias y de hombres. Pensamos que el proyecto renovador dirigido por el compañero Cafiero, que es el que representa la continuidad histórica del justicialismo. Claro, porque en ese entonces se peleaba en la interna del PJ entre Cafiero y un tal Carlos Saúl Menem. Como ya sabemos quién termina siendo el ganador de la interna, lo más cómico es que después de apoyar a su amigo Cafiero, Bullrich termina en el espacio de Carlos Saúl Menem. Sí, termina como candidata a diputada nacional. Ante esto me salteé que trabajó con el intendente de Hurlingham, Juanjo Álvarez, que se lo conoce como una persona muy siniestra de la política, y hoy es el que está a la cabeza de la coordinación de la candidatura de Sergio Massa. ¿Cómo están todos ligados con todos, no? Bueno, también me salteé los vínculos en su época de Bullrich con Raúl Magario, padre de Verónica Magario, la vicegobernadora de Buenos Aires, pero que bueno, que en su momento fue responsable de las finanzas de Montoneros. En su paso como diputada nacional, Patricia Bullrich quería prohibir Robotech. Sí, así como escuchaste. Mira. El otro día, el jueves pasado, hicimos un seminario en la Cámara que fue muy interesante. Vinieron especialistas de este tema, gente que viene trabajando. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que es lo más importante. Un gato que sigue un ratón en Sí. Tom y Jerry, y que le pega con un martillo, queda aplastado así, después se infla de vuelta y sigue corriendo. Eso es considerado violencia. Eso son lo que nosotros consideramos violencia menor. Por ejemplo, violencia mayor, te puedo contar una experiencia de un programa de Robotech donde hubo 31 muertes efectivas en 30 minutos. Es decir, hubo una muerte Por minuto. un poquito menos. Así que bueno. Bueno, volviendo a la realidad, Bullrich termina trabajando con Leonard Danian en lo que es el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y acá es muy clave hablar de esto. ¿Por qué? Porque sucede esto, el caso Cabezas, donde, bueno, ya sabemos, ¿no?, el vínculo que tuvo con Chabrán y cómo terminó todo esto. Y a lo que voy acá es que este caso, si no era por realmente periodistas, digámosles, independientes que levantaron su voz, esto hubiese quedado en el olvido, hubiese quedado en la nada. La cuestión es que se descubrió que hubo muchos eh, mal porvenires, en el sentido de que la información, las evidencias se falsificaron. Entonces, en este caso, la que estaba dando la cara era Patricia Bullrich. Justamente estuvo muy manchada por esto y por eso las desvincularon del cargo. Después de un tiempo, asume un radical al gobierno, estoy hablando de Fernando de la Rúa, y con él la trae de vuelta a la Pato Bullrich a la acción, en este caso como ministra de Seguridad Social. Pasaron bastantes cosas mientras ella fue ministra de Seguridad Social y termina renunciando a su cargo para después, sin pena ni gloria, estar 20 días en el Ministerio de Trabajo, donde también ya sabemos lo que pasó después con De la Rúa. Sí, pasó esto. Pensando que la gente se había olvidado de esto, la Pato Bullrich se presentó junto
a López Murphy como candidatos a jefe de gobiernos, que ya sabemos que lo perdieron y asumió Mauricio Macri junto con Horacio Rodríguez Larreta. Después intentó integrar el grupo Calafate. Sí, acá la ves a ella, acá lo ves a Kirchner, pero no tuvo éxito. Gestó una alianza con Lilita Carrió, un test de alcoholemia le dio positivo. Después me hicieron varios test, después vinieron muchos funcionarios, mucha gente, mucha confusión y bueno, finalmente se llevaron el auto y ahora voy a ir al fiscal a ver cómo sigue la historia. Después, con el correr de los años, salió un escándalo en el cual se vinculaba a Burlich con Montoto, también un ex montonero, donde se reconocieron licitaciones por millones de dólares. Otro tema muy interesante que te recomiendo investigar es el espionaje ilegal de Pegasus, que tengo un informe hecho para que lo puedas ver, está en mi perfil de TikTok, donde explico detalladamente todo esto. Y por supuesto, cómo se relaciona hoy en día en la actualidad con todos nosotros. Bueno, también, ¿querés saber quién es el marido actual de Patricia Burlich? Mirá este informe. Lo que encontramos, un ¿Qué portal opinas? que dirige, se llama Vis a Vis. Seguramente lo conocen ustedes. Él y Claudio Abruj, ¿te acuerdas? Sí, Quien fuera de Derechos Humanos. secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahí vas a encontrar seguramente muchísima publicidad del gobierno de la ciudad, sobre todo, que es algo absolutamente lícito. Él funge, como le gusta decir a una amiga, como vocal titular en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Seguridad que preside su mujer, Patricia Bullrich, página originaria. Después lo sacaron a Gerardo Milman. ¿Lo sacaron? Guillermo Yanco es socio, uno de los socios importantes, de la empresa GEAS SRL. ¿A qué se dedica esta empresa? Ahí la ves, al control de matafuegos. Según la propia página web de esta empresa, uno de los clientes más importantes que tiene... No me lo digas, no, para, no. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero además, varios de los socios de GEAS son parte de los directorios de varias empresas constructoras que también contrata a la ciudad de Buenos Aires para llevar adelante tareas y obras relacionadas con la construcción de edificios de alta. Como empleado de la legislatura porteña, Sí, empleado. desde el 10 de diciembre de 2009, en la categoría 1. En el año 2001, ¿se acuerdan qué hacía Patricia Bullrich? Estaba en la alianza. Claro. Fue la que descontó el 13% de los Era jubilados. ministra de la Era ministra de Sí. la UBA. El 13% de los jubilados. Y lo que hizo cuando fue ministra de Trabajo. Lo nombró él. Lo nombró como, No, ahí lo tenés. Lo nombró como asesor No. de la unidad ministro a su marido y cobra una jubilación por ese cargo que debe ser una no mentira. puede cobrar una jubilación, te cuento por qué. No. Por una cuestión ética. Porque su mujer le bajó el 13% a los jubilados en su momento y porque está siempre en contra de todo esto. Sí. Entonces, por ética, por moral, Bueno, entonces por una línea de lo voy a contar, solamente lo voy a contar cuando mañana me traigan los papeles. No lo cuentes. Entonces, si mañana tenemos todo, contamos que tiene una Con jubilación. mucho dolor. Así también los vínculos de su marido con el sionismo y por supuesto con la Mossad, compras de armas a Israel y muchas más cosas. Espero te haya servido el informe. Hoy ya sabes un poco más sobre quién es este personaje siniestro de la política y me despido con este último tape. Pero antes de ser Patricia Bullrich, esta Patricia Bullrich que nosotros conocemos, cuando era joven, era Carolina Serrano. ¿Sabés quién era Carolina Serrano? Es un hombre de guerra, cuando ella era de la juventud peronista, montonera. Exacto. ¿No fuiste montonera, Patricia Bullrich? Yo fui montonera, pero yo fui montonera. Yo no negociaría nada con mi querida amiga Patricia Bullrich porque evidentemente fue tu compañera, ¿no? Sí, fue mi compañera. Yo la conocí cuando ambos éramos montoneros. ¿Sos montonera? ¿Fuiste montonera? No, yo fui de la JP. Ella fue efectivamente una militante de la organización Montonero, con rango de combatiente, que participó en acciones armadas. No somos putos, no somos folaperos, no somos soldados de Fari Montonero. Me cuentes cómo fue tu pasado montonero. Hay algo que en mí es una línea que hasta el día de hoy la tengo y es que soy una persona brava en ese sentido, ¿no? De lucha. Sí fue, digamos, partidaria de la revolución por vía de la lucha armada. O sea, esto es cierto. Pensábamos que la violencia era el camino a la liberación, que la violencia era el camino a la liberación. Alguna vez armé una molotov. Ella dice que nunca agarró un arma. Yo te diría que sí. Yo pienso que su ideal fue la acumulación de poder y su metodología el activismo político, sea donde sea. Participó en un operativo donde iban a intentar hacer un atentado contra un gerente de Subantex y mueren los 4 que iban con ella y ella se salva, no se sabe bien, milagrosamente. Un idealismo, no crees en el Estado de Derecho o no crees en la democracia, termina siendo autoritarismo. ¿Te sorprende ver a Patricia en ese lado ahora? Y me parece que sí, que hay algunas cosas que me parecen obscenas. Participar en la lucha armada conscientemente, no era una perejil ni una chica distraída que andaba por ahí, no. Una de las principales canciones que cantábamos era No somos putos, no somos foloperos, somos soldados de Fari Montonero.